El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. En nuestro país son 90.179 adultos mayores, personas de 65 años para arriba, que son beneficiados de la pensión alimentaria porque viven en una situación de pobreza. Así lo indica el informe del Ministerio de Hacienda con respecto al mes de septiembre. 40.000 nuevos beneficiarios fueron incorporados en el transcurso de este año. Esta es una muy buena noticia. En el Paraguay, las personas de la tercera edad o los adultos mayores o simplemente las ancianas y los ancianos no han recibido el trato como debe ser. Y no era por falta de dinero, ni lejos. Era por falta de visión, por falta de voluntad política o simplemente por indiferencia. Pero sí era y sigue siendo una tarea pendiente. Podríamos decir que era una gran irresponsabilidad de parte de la sociedad paraguaya, de las iglesias y del gobierno. Ni las comisiones de derechos humanos han protestado. Pareciera que los animales y los bosques en Paraguay reciben más atención que los adultos mayores. Claro que debemos cuidar nuestro medio ambiente, pero proponer leyes estrictas para el trato de los animales o un hospital público para mascotas, mientras que haya un anciano o una anciana en la calle mendigando, es una terrible equivocación. Es tratar al ser humano como algo inferior a la fauna o a la flora. Esto es sumamente preocupante. ¿Cuántas discusiones en los últimos 20 años habrán tenido nuestros legisladores en torno al cuidado de los ancianos? ¿Cuántos sermones se predicó en nuestras iglesias para alentar al cuidado y al respeto hacia los ancianos? Estimado pastor, ¿cuántos sermones predicaste acerca de honrar a los ancianos? Estimado sacerdote, ¿cuántas homilías suyas sirvieron el propósito de cuidar mejor a nuestros ancianos? Gobierno, ¿cómo están nuestros hogares para los ancianos? ¿Son tan buenos como para que la madre de un legislador o del presidente de la República podrían estar viviendo en estos hogares? Está claro que la falta del cuidado a los ancianos no es solamente una irresponsabilidad o una falta de visión. Se trata aquí de un concepto equivocado. El anciano muchas veces está visto como un mueble que ya no sirve más, como medicamento con vencimiento. Como son obsoletos, ya no sirven más. Son una carga. Triste el concepto, pero en gran parte es la realidad. Una sociedad supuestamente cristiana conocerá a los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos dice así: honra a tu padre, a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este mandamiento tiene 2 implicancias. En primer lugar, apunta directamente a los hijos. No importa la edad que tengan los hijos. Para los hijos vale este mandamiento: honrar a la madre y al padre. En segundo lugar, honrar significa respetarlos en todo sentido de la palabra. Quien no cuida de sus padres no les honra. Así de claro es. Quien no cuida de su madre o padre desobedece directamente al Dios de la creación. Desobedece al mandamiento de Dios. La Biblia es muy sabia en enseñar las diferencias entre los jóvenes y las personas de la tercera edad. Escuchen esto: el orgullo de los jóvenes es su fuerza. El honor de los ancianos son sus canas, sus cabellos blancos. Además, la Biblia nos enseña claramente que a los ancianos, a las personas de edad, se les debe respetar y honrar. En el libro Levítico leemos este consejo: ponte en pie ante un anciano y honra a las personas mayores. Esto es temer a tu Dios. Yo soy Jehová. En otras palabras, cuando estés ante un anciano o alguien mayor de edad, muéstrele respeto y póngase de pie. Quien honra a su padre y a su madre tiene la promesa de Dios de una larga vida. O sea, honrar a los padres y a las personas de edad tiene que ver con la buena vida. Y también tiene que ver con el temor a Dios. Quien no cuida de sus padres ancianos
y quien no honra a los ancianos no puede decir que teme a Dios y honra a Dios. Honrar a Dios siempre implica también honrar a los adultos mayores, a las personas de edad, a los ancianos y a las ancianas. En forma personal, en el contexto de las familias, en el contexto de las iglesias y a nivel de la sociedad, tenemos que admitir que el honrar y respetar a los ancianos y a las ancianas deja mucho que desear, muchísimo. Mi deseo es que todos tomemos en serio el mandamiento de honrar a los padres y a las personas de edad, en forma personal, vos y yo, como familias, como iglesias, como sociedad, como gobierno. Si Paraguay desea contar con la bendición de Dios, debe cuidar de sus adultos mayores, debe respetar a los padres y a las ancianas y a los ancianos. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.